Contraloría, y a ti especialmente, Tito, muchas gracias por haber hecho esta reunión. Originalmente pensábamos hacer esta reunión en forma presencial, pero por las circunstancias no fue posible y lo hacemos en forma virtual. Bueno, compañeros, yo voy a iniciar esta reunión indicando que he revisado toda la documentación y especialmente el reglamento codificado de la administración del Fondo Privado de Jubilación Patronal de los servidores de la Contraloría General del Estado. Ustedes inician y se conforman y forman una organización con personería jurídica mediante un acuerdo del señor Contralor General de la República. El señor Contralor General de la República decide crear el Fondo de Jubilación Patronal Especial para los trabajadores de la Contraloría General del Estado. No es para todos, es para aquellos funcionarios que son permanentes en la Contraloría. No entran ahí los de libre remoción, los que son a plazo fijo y otros compañeros. En este reglamento están todas las especificaciones, la forma de administrar. Hay una comisión administradora que es la que tiene mayoría el patrono, el señor Contralor, porque está conformada y administrada por el Contralor General de la Nación o por su delegado. ¿Y quien preside la comisión? El jefe de la unidad legal, el jefe de la unidad de recursos humanos y alguna otra persona más 2 delegados de los afiliados y un delegado de los jubilados. La administración entonces está a cargo y responsabilidad del patrono, es decir, de la Contraloría General del Estado. En este reglamento se conforma el patrimonio y el patrimonio está integrado en base a los aportes personales y en base a los aportes patronales, más la reserva que entrega la Contraloría para la conformación del fondo, que es un valor equivalente a un valor para sostener el equilibrio entre los 15 primeros años. La administración está a cargo de esta comisión administradora y en todo caso también está en este reglamento, aparece la forma como de administrarse los recursos. Se ve con claridad que este es un fondo de jubilación patronal previsional, es decir, un fondo que se administra bajo un régimen de beneficio definido, bajo un sistema de capitalización y de reparto. Esto significa que el capital social no puede desaparecer por ningún concepto. Más aún, en este propio reglamento, el señor Contralor y la administración prohíben, está terminantemente prohibido la devolución de aportes personales, de aportes patronales y de rendimientos financieros. Esto significa que el fondo no podía devolver el dinero a ninguno de los partícipes, ni activos ni pasivos, porque viola el reglamento, que es la norma jurídica que les dije a ustedes. Este reglamento determina que la jubilación patronal, escúchenme bien, la jubilación patronal de la Contraloría General del Estado es diferente e independiente de la que concede el Seguro Social. Es independiente, es otro tipo. Aquí también se establece la forma como ha de calcularse el valor de la pensión de jubilación de las personas que cumplan con los requisitos. Aquí también se dispone que cada año se haga un examen, se haga un estudio actuarial de los valores para obtener un rendimiento financiero que es el que determinará el valor de las pensiones, el valor los gastos de administración y todas esas cuestiones. Entonces, no es un fondo que el capital puede ir gastándose en pensiones jubilares como está apareciendo en la administración de los recursos en esta administración por el PIES. Compañeros, aquí se recalca que es un fondo de jubilación patronal independiente del Seguro Social. Las diferentes sentencias de la Corte Constitucional y de la Corte
Suprema de Justicia y de la actual Corte Nacional determinan que la jubilación es un derecho imprescriptible y que es de carácter vitalicio y que es de tracto sucesivo. ¿Qué significa esto? Esto significa que esta pensión debe pagarse hasta cuando muera el partícipe y más aún, de conformidad con el Código del Trabajo, un año más son beneficiarios los herederos del causante. ¿Qué significa intangible e irrenunciable? Irrenunciable, ustedes saben, ustedes son profesionales. Intangible es un derecho que no se puede tocar. De tracto sucesivo significa que este es un pago que hay que hacerse mensualmente durante toda la vida. Han habido sentencias en la Corte Nacional de que muchas personas han pedido administrar directamente el fondo porque el artículo 216 del Código del Trabajo sí faculta la administración de un monto global, pero las sentencias han declarado que eso es equivocado, que la Constitución dice que es de tracto sucesivo y el tracto sucesivo significa ir pagando mensualmente y han ordenado que se vuelva a pagar mensualmente las pensiones de jubilación patronal que son de carácter vitalicias. He revisado también algunos procesos judiciales que se han interpuesto. Hay procesos de orden constitucional, lo que me parece que no debió haberse planteado porque estos reclamos de derecho de los trabajadores se reclaman en la vía ordinaria, en la vía judicial, porque hay un procedimiento para reclamar los derechos. Entonces, por supuesto que han sido negados porque estos son de mera legalidad. Hay otro juicio planteado ante un juez de lo civil y plantean un cuasi delito o también ustedes están pidiendo un daño moral, lo que creo que no era pertinente. A mí me parece que no era pertinente. A mí me parece que lo que se debió haber reclamado es el pago de la jubilación patronal, que fue arbitraria y unilateralmente suspendido. Primero suspendieron una parte y les pagaban el 25% y después les suspendieron definitivamente. Esto es completamente ilegal, es completamente inconstitucional. Más aún, compañeros jubilados, acaba de dictarse la sentencia de la Corte Constitucional relacionada con la inconstitucionalidad de la resolución número 280 de la Junta de Regulación Económica y Control Financiero. Esa se acaba de dictar la inconstitucionalidad. Los fondos que pasaron a ser administrados por el BIES pasaron y se conformaron posteriormente a partir del año 2015, se conformaron de acuerdo con la resolución 280, que muchos de sus artículos ya han sido declarados inconstitucionales. Por otro lado, está declarada también la inconstitucionalidad de la resolución de la Superintendencia de Bancos número 504 del año 2013, que es la que permitía hacer cuentas individuales y disponía que se entregue el aporte patronal a su empleador para que él asuma su responsabilidad. Aquí tenemos una cosa muy interesante, que es que la Corte Constitucional ha manifestado que no hay norma jurídica que le impida al patrón hacer aportes para sus trabajadores para que mejoren su pensión de jubilación, lo que ha dejado sin efecto las resoluciones de la Contraloría General del Estado y posiblemente el artículo primero de la ley que reformó la ley del Seguro Social y la ley del BIES, porque ellos manifestaron que los fondos que tengan recursos del Estado pasarán a ser administrados por el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
Esta inconstitucionalidad demuestra que no hay fondos del Estado, que si el Estado, que es mi patrón, me hace un aporte voluntario para mejorar mi pensión jubilar, no significa que el Estado está acumulando dinero en el fondo de jubilación. Estos son aspectos nuevos que han dado apertura a que se produzcan reclamos. Más aún, esta sentencia manifiesta que pueden haber perjudicados con la resolución 504 del año 2013 y que podrían haber derechos que reclamarse. Y por supuesto que hay derechos que reclamarse, porque no podían haber, los administradores actuales no podían haber devuelto ni aportes patronales ni aportes individuales y peor, suspender el pago de las pensiones de jubilación patronal. La jubilación patronal es imprescriptible y es vitalicia. Entonces aquí tenemos algunos aspectos que son muy interesantes y que nos dan apertura a unas nuevas reclamaciones en la vía judicial y en la vía administrativa para reclamar el pago de la totalidad del pago de la pensión de jubilación patronal. Para eso nosotros necesitamos tener los acuerdos, porque ustedes se jubilaban mediante un acuerdo o una resolución del fondo que les jubilaba y les concedía una pensión de jubilación mensual que ustedes vinieron cobrando. Ese es un documento sumamente importante que deben tener para poder presentar las reclamaciones. Yo estoy realizando una serie de gestiones. Lo que pasa es que hubo movimientos en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y a los asesores del presidente del directorio del Consejo de Administración, del Consejo Superior de Administración, fueron removidos y no se pudo dar una reunión que teníamos programada para la semana anterior con el señor Jorge Huates, pero esta reunión va a concretarse en estos días o la próxima semana, donde nosotros vamos a tratar estos temas precisamente, porque este no es un problema únicamente de los trabajadores y jubilados de la Contraloría General del Estado, sino que es un problema de casi todos los 64 fondos de jubilación patronal que pasaron a la administración del BIES. Vamos a tener una reunión con Jorge Huates para tratar especialmente el tema del pago de las deudas, porque hay una irregularidad y una violación constitucional en el hecho de que al momento de pasar los fondos a la administración del BIES, debió haber constado y deben aparecer los estados financieros a ese momento, al momento que el fondo de la Contraloría estaba entregando a la administración del BIES, porque en los estados financieros, en los balances, ahí aparecen las cuentas individuales de cada uno de los partícipes activos y pasivos, y ahí aparecen los valores que cada uno de los participantes activos y pasivos tiene, porque esos valores no han desaparecido. Entonces, eso es necesario recuperar para poder pedir que se sepa con claridad cuál es el valor que yo tenía en mi cuenta individual al momento de transferirle la administración al BIES. Es necesario conocer, y no he podido conocer de la documentación que tengo, cuál es la firma auditora que realizó el examen para que el superintendente de bancos le pida al presidente de la Junta de Política Económica y Regulación Monetaria el paso. El paso muestra que hay fondos del Estado y que pase al BIES, porque eso no alcanzo a encontrar y no encuentro, porque ahí debe haber, en ese estudio, en ese examen de auditoría, deben estar los valores y los estados financieros y los valores que cada partícipe tiene en sus cuentas individuales. Entonces, compañeros, vamos a hacer una gestión primeramente, como me comprometí con el doctor Yepes y con Quinto, voy a hacer una gestión exclusivamente para detener el cobro judicial de las deudas, porque no es posible que haya desaparecido de mi cuenta individual el valor que yo tenía como
como reserva matemática, más mis aportes personales, mis aportes patronales y mi rendimiento financiero, que son los que servían de base para obtener un rendimiento financiero de donde se generaba mi pensión jubilar, haya desaparecido. Eso eso hay que investigar, y ahí hay cosas muy delicadas y muy graves que yo no sé cómo van a salir. Este no es un problema solo del Fondo de la Contraloría, los fondos de Petroecuador también tienen el mismo problema y estamos en las mismas circunstancias. Estoy pretendiendo pedirle al Fondo de Jubilación de la Contraloría que me remita el acta de entrega-recepción del Fondo de Jubilación de la Contraloría al momento que se traspasó al BIES, para ver los estados financieros y ver cuál es el patrimonio, cuál es el capital que ustedes tenían y cuál es el valor que cada partícipe activo y pasivo tenía en su cuenta individual. Con esa información yo puedo perfectamente pedir a un juez de lo civil la compensación de créditos, porque cuando hay acreedores y deudores entre sí de valores económicos y de dinero, ipso iuri, por expresa disposición de la ley y hasta sin conocimiento de las partes, esos valores se compensan y se saldan las obligaciones, por una parte. Por otra parte, cuando ustedes hicieron los préstamos al fondo, el préstamo, en la solicitud de crédito, ustedes pusieron como una condición resolutoria: el pago de este préstamo se realizará mediante el descuento de la cuota que me corresponde de mi pensión de jubilación patronal. Si es que el fondo de jubilación les quitó la pensión jubilar, ustedes dejaron de pagar, porque ya el fondo incumplió una condición resolutoria. La condición era que yo pago mediante el descuento de mi pensión de jubilación. Entonces la mora no es del deudor, la mora es del acreedor, porque la mora nunca es solamente del deudor, la mora también es del acreedor. En este caso particular y en el de la mayoría de los fondos, se ha producido una mora por parte del acreedor. ¿Qué dice el Código Civil? Que si una de las partes no cumple con la condición, no existe mora. Ninguna de las partes está en mora. Y al no estar en mora, no tiene razón jurídica de cobrarse intereses por el préstamo. Entonces, ahí está orientada la forma como vamos a solucionar o cómo vamos a pedir que se arregle el tema de la deuda y de los intereses. En el tema de los intereses, nosotros vamos a pedir la condonación de intereses por estas particularidades que les estoy indicando, y vamos a pedir que se haga una nueva reprogramación del crédito, del capital de aquí a 8 o 10 años. Eso depende del seguro de desgravamen. Vamos a ver si la compañía que aseguró, porque estos préstamos tienen seguro de desgravamen, todos tienen seguro de desgravamen. Si es que la compañía aseguradora acepta hasta los 90, 95 años el seguro de desgravamen, podríamos diferir hasta esas edades el pago de la cuota mensual para pagar la deuda. Pero eso ya depende de las conversaciones que se tengan con la compañía de seguros y con la administradora del fondo. Tengo que decirles con mucha pena que la administradora del fondo no tiene la menor idea de lo que está administrando. Y ella se sujeta única y exclusivamente a las resoluciones de la Superintendencia de Bancos y a las resoluciones de la Junta de Política Económica y Regulación Monetaria. Más aún, ahora yo no sé qué va a hacer cuando se ha declarado ya constitucionalidad de muchas normas que ella vino aplicando en el caso de la Contraloría. Entonces, ella tampoco tiene facultad
para decidir, no decide nada. Ella está oyendo lo que le dicen sus superiores o sus asesores, pero ella no tiene una capacidad o de pedirle a la Superintendencia de Bancos o a la Junta de Política Económica y Regulación Monetaria, vea, el problema es este, solucione. Ella no tiene esa capacidad. Y el consorcio de abogados que tiene para cobrar las deudas no tiene otra finalidad de la de continuar con los juicios, porque a ellos lo que les interesa es cobrar las deudas por sus honorarios profesionales. Hay ya algunas decisiones en algunos fondos de jubilación en los cuales se ha pedido la suspensión de los juicios hasta encontrar una solución definitiva al pago de las deudas. Este problema tiene todos los otros fondos. En el caso de Petroindustrial, nosotros tenemos conversaciones ya muy avanzadas, ya está en la Comisión de Crédito nuestro pedido de condonación de intereses, vamos a ver qué es lo que resuelve. Entonces, hasta ahí estamos, compañeros, y yo estoy esperando esta reunión con Jorge Wattet para inmediatamente, de luego la conversación de él, pedirle que me reciba ya la petición oficial y que le disponga al gerente del BIES que le remita a la administradora del fondo y que la comisión de crédito del BIES resuelva lo que corresponda en derecho en relación al pago de intereses y a la nueva reestructuración de las deudas. Compañeros, me parece que yo voy a pedir también, voy a hacer una serie de actos administrativos con una finalidad. La finalidad, en mi criterio eminentemente jurídico, es de que las autoridades me nieguen. Porque si me niegan, yo ya tengo la oportunidad y estoy dentro de los términos, de los plazos, para poder ir al Tribunal Contencioso Administrativo a poner una demanda para el pago de la jubilación patronal, inclusive el de las deudas. Porque en este momento no podríamos intentar, porque han prescrito las acciones por el tiempo que ha pasado. Cuando salió la resolución o la ley, inmediatamente se debió haber puesto una acción contencioso administrativa de plena jurisdicción para reclamar los derechos que se les estaban conculcando. Pero para eso teníamos el plazo de 3 años y en el caso de contratos de 5 años. No se hizo. Entonces prescribió la acción y también operó la caducidad. Ya no tenemos derecho para... Por eso es necesario que ahora hagamos una petición en ese sentido. O puede ser aceptada en el campo administrativo o puede ser negada. Pero si es negada, yo ya estaría en el tiempo necesario para poder presentar mi reclamación ante el contencioso administrativo. Yo tengo una sola duda en el caso del pago de la jubilación patronal, porque ustedes no son trabajadores regidos por el Código del Trabajo, ustedes son servidores públicos y en esa época regidos por la ley de la Contraloría, porque ni siquiera estaban en la ley de servicio civil y carrera administrativa. Entonces, eso me hace ver que yo no tengo que ir ante un juez del trabajo, sino tengo que irme ante un juez de lo contencioso administrativo. Porque estos temas del Estado van ante el contencioso administrativo. En el evento, yo ya tuve un caso, en el evento de que el contencioso administrativo me negara, el mismo contencioso a pedido de parte o de oficio le remite al juez competente. En algunos casos de Petroecuador, cuando yo demandé ante el contencioso administrativo le remitió el juicio a un juez de lo laboral y entonces se estableció la competencia y se continuó con el juicio. Que es la única duda que tengo y lo que tendría que consultar y asegurarme para plantear demandas. Las demandas en el caso del reclamo de jubilación patronal, ahí no encuentro un mecanismo para hacer una demanda conjunta, porque en la demanda se pone la cuantía
y la cuantía habría que ir calculando de todos y cada uno de los partícipes. Y entonces ahí, y hay diferentes particularidades, hay unos, porque entre los requisitos debemos poner la fecha de ingreso, la fecha de salida, la remuneración, la denominación del cargo, el tiempo que laboró, cuál es el valor de la pensión de jubilación, y todos esos datos no son los mismos y difieren. Por eso es que o habría que hacer un buen estudio para particularizar a cada uno de los trabajadores o hacer demandas de carácter individual. Entonces, compañeros, esa es la situación y en este momento estamos en eso. Yo espero máximo hasta el día jueves o viernes que esta reunión se concrete, pero lo que sí ya me dijeron es que esta reunión se va a llevar a cabo. Compañeros, estoy enteramente a las órdenes y cualquier inquietud, cualquier pregunta, estoy para servirles. A ver, ya participó el señor Padilla que tenía... No, yo quiero participar. Ya, ingresa, por favor. Doctor Ávila, muy clara su explicación y le quedo totalmente agradecido en nombre, incluso me permito decir, en nombre de todos los compañeros jubilados de la Contraloría y que fuimos perjudicados con el pago de las pensiones y después con el pago de los préstamos.